instancia profesional en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y su intervención trata sobre un manual de operaciones de ProPaz para Guerrero, para la prevención del delito. Qué bueno está eso en la Comisión de Derechos Humanos. Repito, la propuesta de intervención del compañero Francisco Javier es el manual de operaciones de ProPaz por Guerrero para la prevención del delito en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, una propuesta sustentada desde un enfoque teórico-metodológico de la comunicación y las relaciones públicas, enfocado hacia los derechos humanos en nuestra sociedad. Muy bien, pues compañeros, buenos días. Me llamo Francisco Javier Velázquez Estrada. Esto que voy a presentarles es con base a mi estancia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y voy a empezar del siguiente modo. Yo manejo una línea de investigación que está relacionada a la comunicación y los derechos humanos. Le hice un cambio. Soy como mi compañero Manuel Álvarez, donde dice, es la premisa, esto es jamás antes mostrado, porque hice algunos cambios con base en una asesoría de la maestra Aurora Reyes, que es la subdirectora de nuestra escuela, y creo que su aportación fue extraordinaria. Mi trabajo está muy canalizado a comunicación y derechos humanos, y vamos a empezar del siguiente modo. ¿Cómo y cuándo surge el derecho a la comunicación? Se supone que con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948, se redacta 30 artículos que son los derechos inherentes a la humanidad, que no son inamovibles, y dentro de ellos está el derecho a la comunicación. Lo curioso y lo interesante de esto es que el derecho a la comunicación de 1948 no es el mismo derecho que tenemos actualmente. El derecho a la comunicación nace cosas elementales: libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de crítica, y entre otras cosas relacionadas a esto. En la actualidad ya es muy diferente, porque se ha anexado el derecho al internet, el derecho al acceso a la información, el derecho a la rendición de cuentas, el derecho a la transparencia. Entonces podemos ver que el derecho de la comunicación ha transmutado y ha crecido tanto que podemos ver que es ahora indispensable para la sociedad. Con base a algunas teorías que estoy leyendo sobre la relación que hay entre comunicación y derechos humanos, es que le está dando un sustento a la propuesta que estoy realizando. Ahora, ¿cómo era o cómo es el derecho a la comunicación? Es la libertad de expresión, pensamiento, crítica, análisis e información. Eso es como que lo básico del derecho de la comunicación. Pero también surgen otras cosas consecuentes del derecho a la comunicación, que es el derecho a la ilustración. No sé si aquí en Cuba se ve, pero en el caso de México existe el caricaturismo, que es a través del dibujo se hace una crítica, sobre todo a nuestros malos gobiernos. Entonces es curioso que el caricaturismo, la ilustración, el dibujo y el arte es un derecho humano que se desprende de la comunicación. Tenemos también a la elaboración de escritos, es decir, ustedes somos agentes profesionales de la comunicación, tienen toda la libertad de poder escribir lo que ustedes consideren que sea prudente. ¿Qué otro? El derecho de la libertad a la publicación. No solamente puedes escribirlo, sino que también puedes compartir lo que tú estás escribiendo. La difusión va mismo y compartir. Entonces podemos ver que la cuestión de los derechos humanos con la comunicación van muy de la mano, y que es una actividad de un derecho inherente, inamovible, que todo ser humano debe de tener. Ahora, dentro del paradigma que estamos o que estoy proponiendo es que la comunicación... a ver, ¿cómo explico esto? Se llama Aimé Vega Montiel, la doctora que publica un libro que se llama Derecho y Comunicación, y ella establece
que no puedes tener ningún otro derecho si primero no tienes el derecho a la comunicación. Es decir, primero es la base, el núcleo, la estructura principal es la comunicación. Tú no puedes tener acceso al derecho a la educación si primero no tienes el derecho a poder comunicar, poder pedir, decirle a tu gobierno, quiero educación de calidad. Si ni siquiera puedes expresar que tienes y quieres educación de calidad, no puedes tener educación. No puedes tener salud si no tienes el derecho a la comunicación. Si se te prohíbe decir, oh, me duele la espalda, me duelen los pies, me duele la cabeza, si se te priva que puedas hablar, no puedes tener derecho a salud. El derecho al trabajo. Se supone que todos tenemos derecho a un trabajo digno, a un sueldo y salario digno. Si nosotros no podemos manifestar que queremos, no podemos solicitar un trabajo, parte de la comunicación, y así con la propiedad intelectual, vivienda, alimentación y con todos los otros derechos que existen, elementales. Muchas gracias, doctora Alicia. Entonces, podemos ver que lo primero que todo ser humano necesita tener es el derecho a la comunicación, y con ello puede tener derecho a todo lo demás. Ahora, Aimé Vega Montiel, bueno, este dato va un poquito más como para mis colegas de mi universidad. Ella fue la asesora y tutora de la maestra Aurora Reyes, y esta doctora, ella colaboró para un libro colectivo que se hizo sobre investigadores internacionales a través de algo, no recuerdo cómo se llama, pero es algo así como la Asociación Mexicana de Ciencias de la Comunicación. Eso, AMIC, perdón, el libro lo leí apenas hace como 15 días, no me grabo bien el nombre, pero bueno, toda esta información parte de una colaboración de investigadores internacional, y México fue sede, y esto lo publica también, si no me recuerdo, fue la UNESCO o la ONU. Entonces se supone que de la comunicación parte todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que la señora Aimé Vega Montiel dice? Según ella establece que, con base a un informe de McBride, que expresa que el derecho a la comunicación es prerequisito para la realización de otros derechos humanos. Como les había mencionado, no puedes tener acceso a todos los otros derechos si primero no tienes el derecho a la comunicación. Siguiente, el derecho a la comunicación fomenta la participación ciudadana. La doctora esta dice que el único modo que podemos construir una sociedad prudente, democrática, transparente, tolerante y con desarrollo es a través de la libertad de expresión y todo lo que ya dije anteriormente, crítica, análisis, difusión, cultura, ciencia, arte, tecnología, salud y demás. Pero el prerequisito para el desarrollo siempre va a partir de la libre expresión y el derecho a la comunicación. Y por último, establece que la paz, la democracia y el desarrollo solo se logra si se garantizan los principios de la comunicación como un derecho humano. Y es aquí, en este punto, donde me voy a concentrar para compartirles el trabajo que estoy desarrollando. En México se está suscitando, a raíz del siniestro del caso Ayotzinapa, que fue epicentro en nuestro estado, una cuestión muy lamentable donde el crimen organizado, el narco, las drogas está destruyendo nuestra sociedad. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es crear un manual de reestructuración del tejido social con base a los derechos humanos, perspectiva de género, pero partiendo desde el derecho a la comunicación. Antes, esto también es muy importante, en ese mismo libro hay un autor que él menciona que la comunicación funge como algo que él le llama conectores culturales. Entonces el señor dice que la comunicación, imaginemos, yo soy Francisco Javier, y a través de la comunicación hay una conexión cultural con la maestra, hay una conexión con la doctora Nancy, ciencia, educación, arte, cultura, pueblos indígenas, gente afromexicana, chinos, japoneses, Banco Mundial, UNESCO, ONU. Entonces, que la comunicación funge como un conector cultural que engloba muchos otros aspectos que a su vez le da integración y, como consecuente, pues la construcción de la sociedad, rigiéndose obviamente como prioridad la paz. Entonces creo que la comunicación, al menos en el trabajo que estoy desarrollando, es pieza fundamental. En la cuestión de mi instancia profesional, como había mencionado, estoy con mi compañera Rufina en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y sí hay un pequeño paréntesis que quiero mencionar. El problema principal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es de comunicación, es presupuestal. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos tienen un adeudo y un retraso económico muy grande, tienen un problema financiero, económico, presupuestal, y a consecuencia de todo esto se suscitan otros problemas, y uno de ellos es que no cuentan con un programa de reconstrucción del tejido social para educar a las personas
con base a derechos humanos, y no lo pueden hacer porque no tienen presupuesto para hacerlo, no pueden contratar un consultor externo, no pueden consultar a un asesor, no pueden imprimir manuales. Entonces el problema principal es presupuestal. Sin embargo, obviamente por la naturaleza de mi profesión, tengo que verlo desde la perspectiva de la comunicación. Muy bien, para que se pueda comprender un poco el contexto de Guerrero, vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes. En el estado de Guerrero ha habido más atentados ante la juventud. Los siniestros ante los jóvenes que han sido, ¿cómo se puede decir?, reprimidos por falta de libertad de expresión. No solamente es el caso de Ayotzinapa, ha habido otros movimientos estudiantiles donde la sociedad reprime a los jóvenes y donde termina con su trágica muerte. Entonces podemos ver que ha sido un tema muy delicado, del cual tal vez no ha habido una intervención prudente. Pero bueno, el caso de Ayotzinapa es como que el caso más sonado. El estado de Guerrero actualmente le ha costado mucho volver a lograr la reintegración del tejido social, y creo que ha faltado estrategias tal vez más eficientes o en su defecto más precisas. ¿Qué es lo que otros países están haciendo en este tema? Yo tuve la oportunidad en 2014 de hacer un internship en Washington y estuve trabajando en una ONG que ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, con base a este internship que yo hice y estuve tomando seminarios en la ONU, fue cuando dije, bueno, voy a integrar lo que ya sé, lo que ya aprendí, dice este autor, los conectores culturales, y voy a llevar esto a México y trabajarlo de la mano, vaya. Ahora, ¿cuál es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero no hay un programa educativo, cultural, de comunicación que atienda el problema de los derechos humanos en los jóvenes. ¿Cuál es la justificación? Hay algo que se llama la Agenda 2030. Se supone que juntaron a todos los mandatarios y dijeron, a ver, tenemos problemas graves. Y se supone que hay 17 metas que son los temas prioritarios que todos los mandatarios del mundo tienen que tratar de cumplir. Y la orden número 17 o la meta número 17 es el restablecimiento de la paz. Entonces podemos ver que México, al firmar esto, se compromete a tratar de crear estrategias para subsanar el problema de la falta de la integración de la paz en nuestra sociedad. Y bueno, la justificación es crear sin duda alguna nuestro manual de operaciones. ¿Cuáles son los 3 objetivos que tiene el manual? Punto 1 es incrementar el conocimiento de los derechos humanos, fomentar el pensamiento crítico, analítico y práctico, y también facultar a los jóvenes para convertirse en agentes de cambio y transformación social. Aquí quiero mencionar otro dato muy interesante. Estoy leyendo un libro sobre es un neologismo, no sé si aquí se ha escuchado, pero fue la primera vez que yo lo escuché en México, y lo leí también nuevamente gracias a la maestra Aurora Reyes. El término es juvenicidios. Se supone que se realizó un estudio sobre que en los últimos años en México se está dando mucho la cuestión de los juvenicidios. ¿Qué significa esto? Los jóvenes están siendo asesinados por múltiples factores. Uno de los principales es la represión del Estado. La represión del Estado es uno de los temas por los cuales se dan los homicidios. El otro es que son efectos dominó, efectos colaterales a consecuencia del crimen organizado, del narcotráfico. Los jóvenes, por falta de empleo, falta de oportunidades, ingresan a las filas del crimen organizado, y en estas guerras cruzadas que hay entre cárteles son las personas quienes tienden a fallecer primero. Entonces el problema del juvenicidio ya es un problema del Estado, donde no se han creado programas culturales, educativos, deportivos y demás para poder atender a los jóvenes, y es precisamente por ello se está atendiendo, o quiero atender en particular a los jóvenes y de nivel bachillerato. Esta es la propuesta, este es el logotipo, ProPaz por Guerrero. Es la propuesta que estoy realizando y que estoy proponiendo, que a través de un programa educativo, cultural, académico y de intervención, de prevención del delito, pudiéramos orientar a los jóvenes, uno, a conocer sus derechos humanos, y una vez que los conozcan, es que ellos puedan ejecutarlos, practicarlos, realizarlos, difundirlos, compartirlos, y que tengan una injerencia directa en la sociedad. Igual se va a hacer un diagnóstico. El diagnóstico es con base a un examen que hago basándome en la taxonomía de Bloom.
creo que más adelantito menciono lo de la taxonomía de Bloom, es la aplicación de un examen de diagnóstico, se hace ahí la calificación del mismo y se hace un vaciado de datos. Esta es la taxonomía de Bloom. Se supone que la taxonomía de Bloom establece el señor Benjamin Bloom que el crecimiento cognitivo de las personas va por niveles, estableciendo que el primer nivel es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Esto voy a mencionar un poquito despacio. El señor Benjamin Bloom, el ejemplo que quiero poner, Benjamin Bloom establece que cuando un niño va al kinder, lo primero que tiene que hacer es recordar ciertas cosas, se las tiene que memorizar, números, colores y letras. La habilidad cognitiva es recordar. Después de que recuerda, comprende, después aplica, después analiza, después evalúa y al último puede crear. En el kinder, ¿cuál es el examen para que puedas graduarte del kinder? Es escribir tu nombre. Así de fácil, escribir tu nombre. Y para un niño de 5 años es extremadamente difícil. ¿Pero qué es lo que hace primero? Se memoriza A, B, C, D y así todo el alfabeto. Y una vez que él se memorice, y estas son las habilidades que él tiene que hacer para recordar, él tiene que repetir, tiene que dibujar, tiene que resaltar, tiene que nombrar, tiene que escribir, tiene que reconocer, tiene que identificar. Y estas son todas las actividades que él tiene que hacer para que al final él pueda crear, pueda planear, producir, diseñar, hacer, programar y demás. Entonces, el último nivel cognitivo es crear. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer a través del manual? Punto 1, el niño, el joven, pueda recordar sus derechos humanos. Que él diga, tengo derecho a la comunicación, tengo derecho a la alimentación, a salud, a vivienda, a un trabajo digno, a la paz. Una vez que los recuerda, él los pueda comprender, diga, oh sí, ya comprendo por qué debo de tener el derecho a la comunicación, por qué debo de tener el derecho de vivienda, y después aplicarlos, analizarlos, y en la creación es el manual que estoy proponiendo. En su última etapa, el joven tiene que proponer programas de reconstrucción del tejido social con base a derechos humanos que él pueda poner en práctica en su barrio, en su colonia, en su escuela, en su institución. Las preguntas que hacemos, el examen de diagnóstico que elaboro funciona del siguiente modo. Es un ejemplo. La pregunta 1, describe qué son los derechos humanos. Entonces la pregunta 1, describir, va a recordar. Entonces sabemos, si el joven no lo contesta, sabemos que él tiene un problema para recordar sus derechos humanos. Otro ejemplo, vamos a ver, representa por medio de ilustraciones qué es la perspectiva de género. A ver si aquí me ayuda a buscar representar. A representar. Comprender. Es comprender. Entonces, a través del diagnóstico se van poniendo palabras claves que van direccionadas a la cuestión de la taxonomía de Bloom. La preplaneación. El manual que estamos proponiendo es para enseñar derechos humanos. Entonces, se supone que la doctora Aimé Vega establece que el problema de la enseñanza de los derechos humanos no es educativo, es comunicativo. Entonces, este manual es una guía de cómo vamos a enseñar los derechos humanos a través de una estrategia de comunicación, y hay algo que yo manejo que es la preplaneación, y la preplaneación consiste en el número de la lección, el nombre de la lección, las palabras clave, el resumen, el objetivo y los requerimientos. Y ya después viene la planeación, cómo se va a desarrollar la clase, y consiste en una apertura, introducción al conocimiento nuevo, una práctica guiada, una práctica independiente y un cierre. Cada lección consiste en estos pasos. Y los resultados a los que apunta, esto lo estamos desarrollando actualmente, no tengo resultados concretos, pero ¿qué es lo que quiero o queremos lograr? Uno es conocer el nivel del conocimiento de los derechos humanos en los jóvenes, incrementar su conocimiento si es que no los tienen, conocer los resultados de los exámenes que realizamos para obtener radiografías, identificar quiénes son los jóvenes que son propensos a violar o ser violados en materia de sus derechos humanos, y por último es formar jóvenes agentes que puedan cambiar y transformar al mundo con base a los derechos humanos y la perspectiva de género. La propuesta, como habíamos dicho, es crear este manual, pero también es, bueno, esto es ya algo un poquito personal. Quiero, al terminar, que ya lo hablé con el ombudsman, al terminar el proyecto yo me lo quiero quedar para mi proyecto de vida. Quiero dedicar mi vida a construir un mundo mejor todos los días. Todos los días de mi vida quiero dedicar mi vida a construir un mundo mejor. Entonces, no solamente es crear el manual, sino que pueda transitar esto, ser una asociación para que con otros más hagamos un mundo mejor. Y
ahora pues las preguntas. A ver, Manuel. Felicidades por tu presentación, Francisco, pero bueno, me quedó una duda, porque hablas de una propuesta de un manual operativo, lo cual entiendo como un manual para la organización. Entonces, si este manual tiene unos objetivos que mostraste ahí, el cual es promover, ¿cómo este manual está para la organización ProPaz o la Organización Estatal de los Derechos Humanos? ¿Cómo piensas difundir eso a los jóvenes? O sea, si es un manual que vas a hacer para la organización, como que le estás fomentando a ellos mismos, a la organización, cómo hacer su trabajo. Entonces, la duda aquí que me genera es, ¿cuál es la estrategia que se quiere implementar para que los jóvenes, o sea, o repartir el manual a las personas, o cómo funciona ahí eso? ¿No tienen un marcador para el pizarrón? Sí, está revisando Muy bien, bueno, ojalá que la Comisión de Derechos Humanos, bueno, está acá, y la Comisión de Derechos Humanos tiene algo que se llama las 4 visitadurías, que son los 4 departamentos que maneja. 1, 2, 3, 4. Cada visitaduría tiene objetivos específicos que atender. En las 2, se supone que ahí es donde se desarrollan los programas educativos de la enseñanza de derechos humanos, donde lo hacen pero de manera improvisada. Lo que yo estoy proponiendo es crear un manual, que va a ir acá, para que la segunda visitaduría pueda ir a las escuelas públicas a enseñar derechos humanos. Ahora, aquí es capacitar a una persona que él va a tener el conocimiento de cómo se va a enseñar los derechos humanos a través de la metodología que estoy enseñando, y él le va a enseñar a los alumnos. Sin embargo, lo otro que estabas mencionando, y esto es como lo personal, lo que yo pienso hacer es el manual, después llevarlo y crear una ONG y yo dedicarme a cambiar el mundo. Entonces, y para ello deseo y quiero hacer una alianza con derechos humanos, con el gobierno del estado, el gobierno federal, patrocinadores, bla 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 bla, y ya después sea directamente ProPaz constituido legalmente como una ONG, ser yo con otras personas más que vayamos a las escuelas a enseñar derechos humanos. Muy bien. O sea, ¿alguien más? Sí, a mí me parece muy interesante, te felicito, Francisco, para ambicioso. A mí me parece que, bueno, la Comisión de Derechos Humanos, ya ves que se elige el comisionado, el ombudsman, las cosas cambian, de pronto ya hay otro, y que se quede esa propuesta ahí. En la universidad uno tiene ya una cifra elevada de jóvenes de bachillerato y de la enseñanza superior que perecen, que son víctimas. A la universidad le urge, y tenemos un trabajo tan vacío como lo tiene la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y por qué en tu propia casa? Claro, porque estás haciendo la estancia y le da validez un poco a dentro de lo que es tu formación, que lo tomes en cuenta, la propuesta, pero que sea la propuesta directa y la puedas ejecutar y de ahí elevar, porque sí, la universidad es una cantera de jóvenes que realmente víctimas son vulnerables. Nosotros tenemos un número significativo, sobre todo en Acapulco, en Chilpancingo tenemos casos en las prepas, en las carreras de nivel superior, y entonces ¿por qué no empezamos por casa? Sí, con la maestra. Y aprovechar que tenemos cercanía ahorita dentro de lo que es la gestión directiva de la universidad, y esto en un año tú lo vas a tener. Con la maestra Dabela, que es mi asesora, estamos viendo la posibilidad de hacer una prueba piloto, precisamente en una alianza con nuestra propia universidad. Y este es un dato tal vez innecesario, pero sí lo voy a mencionar. Esta es la ONG donde yo estuve colaborando en Washington, D.C., se llama American Foreign Service Committee, y ellos ganaron el Premio Nobel de la Paz. Ellos se dedican a la elaboración de proyectos para la reconstrucción del tejido social con base a los derechos humanos, y yo tomé capacitación ahí. Y el manual, ellos manejan su manual, pero mi manual y su manual no es igual, a pesar que pareciera que lo es. Por ejemplo, ellos ven, el derecho a la no esclavitud,
y ellos manejan Abraham Lincoln en el año 1800 fulano de tal, emancipación de las comunidades afroamericanas. En este caso, en Guerrero no puedo enseñar eso en particular porque no es nuestra realidad. Entonces, esa lección de la no esclavitud la cambio un poquito diferente y hablo sobre los sentimientos de la nación y cómo José María Morelos, a través de su acta, le da la emancipación no solamente a los afromexicanos, sino que a todos los grupos étnicos. Ese es como por un ejemplo. Otro ejemplo, tenemos nosotros, igual, el manual de allá habla sobre freedom of speech, el derecho a la libertad de expresión. Ellos tienen una ley de imprenta distinta a las nuestras, entonces es igual pero diferente. Entonces, en este caso, mi núcleo base para lo que yo estoy proponiendo es con base a una capacitación que yo tomé en esta ONG y que a ellos les ha funcionado muy bien. Y otro dato adicional, yo estuve como maestro de derechos humanos en una high school de una comunidad African American y pues creo que ya tuve ahí una experiencia y creo que puede funcionar en México. Muy bien. No, yo sigo fascinada porque me llevo con los problemas, los temas, las propuestas que son de responsabilidad social me parecen significativamente trascendentes. Como no conozco toda la realidad, ahí donde está mi pregunta. Primero, no tiene una organización juvenil en México, una organización reconocida para los jóvenes mexicanos y mexicanas. Sí, Pero es el gobierno y entonces... Ya voy. Entonces, sí, es del mismo... Está reconocido por el mismo gobierno. Él le puede explicar bien. Sí, y no, por supuesto, es obvio que no hay una política estatal definida que favorezca y proteja todos estos proyectos, porque si utiliza la política estatal, no habría que crear proyectos similares. Y tercera, ¿cómo también garantizar la protección de ustedes mismos, que van a ser agentes, que van a querer, voy a hablar de la palabra querer, porque van a empezar primero con una aspiración para lograrlo, van a estar protegidos y no van a ser víctimas de todo lo que, porque van a estar chocando y van a ser un área 100% sensible y se van a identificar como yo estoy aquí para luchar contra lo que ustedes están haciendo con los míos, con mi gente, con mis amigos, mis compañeros, con mis mexicanos, con mi nación. Entonces, tienen pensado también políticas que puedan transversalizar la aspiración para lograr la seguridad, primero de las personas que lo quieren hacer y segundo de que el proyecto pueda tener realmente cada vez más adeptos, más seguidores y sean protegidos totalmente. Sí, fíjese que, híjoles, no sabría muy bien por dónde empezar a responder, pero la República Mexicana tiene algo que se llama el Instituto Mexicano de la Juventud, que pertenece al gobierno federal. Cada entidad federativa, según su presupuesto, tiene una instancia que se dedica a atender cuestiones de juventud. En el caso de Guerrero se llama la Secretaría de la Juventud y la Niñez, que atiende, otro dato también interesante, hay que definir qué cosa es ser joven. Al menos en México eres joven de los 18, no, desde los 15 hasta los 29 años. Sin embargo, ante la ONU no, ante la ONU eres joven hasta los 25. Pero lo interesante es que otros organismos internacionales, por ejemplo Manuel, que es un chavo de mi salón, fue a un evento a Perú, y ahí eres joven de la Organización de los Estados Americanos, Manuel, eres joven hasta los 35. Entonces, en el caso de México se le da prioridad a la juventud entre los 15 hasta los 29 años. Ese es como para empezar. Segundo punto, creo que en los últimos años, en cuestiones de juventud, las cosas están cambiando. Hace como 2 meses el gobernador del estado de Guerrero me tomó protesta como consejero estatal de juventud. Entonces ya se creó un organismo que pueda hacer políticas públicas en materia de juventud. ¿Cuál es el primer problema, creo, fundamental? Que somos consejeros de juventud y no tenemos presupuesto para hacer nada. Entonces, técnicamente nada más nos juntamos, hablamos el problema, proponemos una solución y ya, y no pasa nada. Entonces creo que el problema principal es presupuestal. El segundo es tener políticas públicas eficientes, que puedan ser ejecutables. ¿Qué otro detalle puedo ver? La comunicación para que se transmita. La comunicación para que se transmita. Un ejemplo, no sé si se han dado cuenta mis colegas, mis homólogos, pero yo luego no me entero de nada. O sea, ya cuando me doy cuenta, ya pasó lo que sucedió y digo, ¿y cuándo pasó? Que no supe. Entonces, hay muchos problemas que deberían de ser agenda prioritaria en nuestros gobiernos y creo que es un trabajo duro, pero alguien lo tiene que hacer. Y yo quiero ser esa persona.
Yo pienso que lo más importante del fin de ese proyecto que nos planteas hoy es convertirlo en una ONG. La cultura gubernamental de México, ahorita tú eres representante de esa comisión, el gobernador te tomó protesta, pero recuerda que estamos en etapa preelectoral, necesitan a los jóvenes para decir aquí los tenemos y los vamos a utilizar. Y no, tú debes pensar que tu proyecto es tuyo, que se van a integrar mucha gente, que tenemos la necesidad de transformar México, de que nuestros jóvenes tengan un futuro, tengan una vida segura, sobre todo el derecho a la vida, que es lo prioritario que uno tiene, y entonces de ahí va a haber mucha gente sin intereses que te van a utilizar y te van a servir, y hay relaciones internacionales que esos recursos tú los puedes gestionar y tú sabes mejor que nosotros cómo. Entonces no pienses en que me van a tomar la protesta porque te utilizan. Claro. Se utilizan y se aprovechan. Eres tú con ese proyecto que es tuyo y estás fascinado con él y te vamos a seguir mucho. Entonces, no, yo cuando te veo ya con la protesta, ya el gobernador, yo no quiero entrar porque sé que estamos en un periodo electoral y se aprovechan de todo esto. Tienes mucho talento para hacer lo que nos estás poniendo aquí. Muchas gracias. Eso es lo que necesitamos. Sí, sí, pues Francisco, primero felicitarte, de veras, maestros, este tema de derechos humanos en México no es un tema sencillo, de hecho muchos han sido asesinados, líderes que han querido hacer, por ejemplo, este tipo de acciones que el compañero quiere hacer, y y sobre todo porque Guerrero, al igual que Oaxaca y Chiapas, pues son de los estados de México con más índices de marginación y pobreza. Y en Guerrero específicamente, justamente esa normal de Ayotzinapa, que son jóvenes, son los que levantan la voz y siempre plantean, bueno, el resultado es que mataron a 43. Y estaban dos organizaciones más, la Chinola te decía, y en México Agustín Pro, que se dedican justamente a hacer esta defensa que nadie se atreve a hacer en México. Entonces, ¿estás tratado de vincular con esas organizaciones? Con la compañera Rufina ya tenemos una ligera base de datos de las ONGs que existen en Guerrero que se dedican a la cuestión de los derechos humanos. No los hemos contactado aún por todos los tiempos que están pasando, tarea de escuela, pero sí es una agenda prioritaria que tenemos, empezar a buscar, y creo que es donde entran las relaciones públicas. A través del diálogo es construir puentes, construir relaciones humanas y buscar puntos de coincidencia que nos puedan ayudar a aglutinarnos. Entonces, sí, ya tenemos unos contactos, no los hemos contactado, pero sí está en la agenda prioritaria eso que mencionas. Y a cuidarse. La capacidad estratégica es muy importante, porque es un derecho de los Estados aportando a un derecho a la comunicación, pero la comunicación es la herramienta básica de ahí, y tendrás que también delimitar qué vas a informar en cada momento para que estratégicamente también permita la protección y la solución del proyecto. Nosotros en Cuba no tenemos situaciones, para buena suerte, similares a esas, pero en lo positivo, en lo que podamos servir, también estamos listos para ayudar, para establecer contacto con las organizaciones juveniles acá y con lo que consideres para que también podamos aportar un granito de arena, no a la ilusión, sino a la necesidad justa que tiene también el país de proyectos tan justos como ese. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? La bibliografía, la versión APA sexta edición, creo que ya es diferente la bibliografía para las páginas web. Para que tu trabajo pues se vea más sustentado, sí, ¿no? Más profesional. Sí, pero la verdad en general todo está muy bien, felicidades. Y pues nada más eso, la bibliografía. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Queda copiado también en televisión? ¿Cómo? Sí, no, se la copio. Sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Sí, ya.